Buenos días. En esta segunda parte del seminario vamos a ver la fisiología de la respiración a grandes alturas. Mi nombre es Dana Scheidegger y los voy a estar acompañando durante este seminario. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. Cuando ascendemos a mayores altitudes como 3040 metros, la presión barométrica va a ser de 523 milímetros de mercurio. Si continuamos el ascenso a 15.240 metros, va a ser de 87 milímetros de mercurio. Esta disminución de la presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de la hipoxia en la fisiología de las grandes alturas. A medida que disminuye la presión barométrica, la presión de oxígeno atmosférica disminuye de manera proporcional, permaneciendo en todo momento algo por debajo del 21% de la presión barométrica total. La presión de oxígeno a nivel del mar es de aproximadamente 159 milímetros de mercurio y a 15.240 metros de altitud la presión de oxígeno es de tan solo 18 milímetros de mercurio, lo cual es incompatible con la vida. Por lo menos es incompatible con la vida respirando aire. Hay que recordar que el aire que ingresa en las vías respiratorias va a ser humidificado por las fosas nasales y la presión parcial de los distintos gases va a disminuir por la presencia del vapor de agua. Una vez que el aire llega a los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso por difusión rápida, lo que va a generar un gas con una composición gaseosa distinta a la del aire atmosférico. Como vemos en este gráfico, en el aire inspirado, el oxígeno está a una presión de 158 milímetros de mercurio, mientras que en el aire alveolar vamos a tener una presión de solo 100 milímetros de mercurio. Esto en parte es por el aumento de la presión, o sea, del agua, ¿sí? Como el aire inspirado es humidificado, incorpora agua. El agua va a estar en unos 47 milímetros de mercurio. Y también va a ser por la liberación de dióxido de carbono. ¿Cómo son las presiones de oxígeno alveolar a distintas alturas? El dióxido de carbono y el vapor de agua reducen el oxígeno alveolar. Incluso a alturas elevadas, el dióxido de carbono se excreta continuamente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Además, el agua se evapora en el aire inspirado desde las superficies respiratorias. Estos dos gases diluyen el oxígeno de los alvéolos, reduciendo de esta manera la concentración de oxígeno. La presión de vapor del agua de los alvéolos permanece en 47 milímetros de mercurio siempre que la temperatura corporal sea normal, y esto va a ser independientemente de la altura a la que nos encontremos. O sea, así sea que yo esté a a una presión a nivel del mar o a una altitud de 3.000 metros, voy a tener 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua. En el caso del dióxido de carbono, durante la exposición a alturas muy grandes, la presión parcial de dióxido de carbono alveolar va a disminuir desde el valor que hay al nivel del mar, que es de 40 milímetros de mercurio, a valores menores. Y en la persona aclimatada, que aumenta su ventilación aproximadamente 5 veces, esta presión de dióxido de carbono va a ser de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Y esto se da por el aumento en la respiración. En la cima del monte Everest, la altura es de 8.848 metros y la presión barométrica es de 253 milímetros de mercurio. De este valor, 47 milímetros de mercurio se deben a la presión de vapor de agua, dejándonos solo 206 milímetros de mercurio para todo el resto de los gases. En una persona aclimatada, habíamos dicho que se usaban 7 milímetros de mercurio de presión para el dióxido de carbono, lo cual nos deja unos 199 milímetros de mercurio. Si el cuerpo no utilizara oxígeno, un quinto de este aire va a ser de oxígeno y 4/5 van a ser para el nitrógeno. La presión de oxígeno de los alvéolos sería de unos 40 milímetros de mercurio.
Sin embargo, parte de este oxígeno alveolar residual se está absorbiendo continuamente hacia la sangre, dejando una presión de oxígeno de aproximadamente 35 milímetros de mercurio en los alveolos. En la cima del monte Everest, solamente las personas que están mejor aclimatadas pueden sobrevivir cuando respiran aire, y apenas, o sea, y por muy poco tiempo. En esta tabla lo que vamos a ver es cómo a distintas alturas cambian las presiones de oxígeno alveolar y la saturación de oxígeno. A una altitud de 3.048 metros se va a observar la presión de oxígeno en los alveolos va a ser de 67 milímetros de mercurio y en una persona aclimatada va a ser aún un poco mayor, de 77. Esto es debido a que hay un aumento en la ventilación alveolar en la persona aclimatada. Esto le permite tener una presión de oxígeno alveolar mayor. Ahora, cuando vemos la saturación arterial de oxígeno, vemos que a medida que vamos ascendiendo, también hay una disminución de esta saturación. Si respiramos oxígeno puro a una altura de 3.048 metros, vamos a tener una saturación del 100%. Recién después de los 9.000 metros vamos a empezar a ver un descenso de la saturación de oxígeno respirando oxígeno puro. Sin embargo, respirando aire, lo que vamos a observar es que ya eh, la disminución en la saturación de oxígeno es muy grande a los 6.000 metros. Cuando una persona respira oxígeno puro en lugar de aire, la mayor parte del espacio de los alvéolos que previamente estaba ocupado por nitrógeno pasa a estar ocupado por oxígeno. Entonces, un aviador a 9.141 metros podría llegar a tener una presión de oxígeno alveolar de unos 139 milímetros de mercurio, respirando oxígeno puro. Y si respirara aire, la presión de oxígeno sería de 18 milímetros de mercurio, lo cual es incompatible con la vida. También vamos a observar que una persona que respira oxígeno a esa altitud, a 9.145 metros, la saturación de oxígeno va a ser alrededor de 98%, por lo cual, eh, respirando oxígeno puro, esa persona puede estar a esa altitud sin problema. Vamos a ver los efectos agudos de la hipoxia. Como habíamos dicho, a medida que vamos ascendiendo, cada vez hay menor presión de oxígeno, por lo cual se va a generar una hipoxia, una disminución del oxígeno. En personas que no están aclimatadas y que respiran aire, lo que vamos a ver es que estos síntomas o efectos agudos de la hipoxia van a comenzar a los 3.650 metros. Y vamos a tener mareos, laxitud, fatiga mental y muscular, cefalea, náuseas y euforia. Por encima de los 5.500 metros, lo que vamos a observar son calambres o convulsiones. Por encima de los 7.000 metros, coma seguido de muerte. También vamos a ver una disminución del rendimiento mental, una pérdida del juicio, la memoria y la realización de movimientos finos. Altitudes de 5.500 metros, vamos a ver que hay asentamientos humanos, por lo cual estas personas para vivir en esas alturas necesitan estar aclimatadas. Estas personas nacen ahí, por lo cual a medida que transcurre el tiempo sufren procesos por los cuales ellos van a poder adaptarse mejor a las alturas y al oxígeno a bajas concentraciones. Cuando pasamos los 7.000 metros de altitud, se va a perder el estado de conciencia en una persona no aclimatada y también eh,
en una persona aclimatada, vamos a estar en niveles de hipoxia bastante grandes. Para poder seguir ascendiendo, lo que vamos a tener que hacer es respirar oxígeno puro, oxígeno al 100%. De esta manera podemos llegar a la cima del monte Everest sin problema, que está a los 8.800 metros aproximadamente. También podemos llegar a altitudes de 10.400 metros sin problema, ya que a esa altitud vamos a obtener una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que es comparable con la presión de oxígeno que tenemos a nivel del mar respirando aire. Por arriba de los 13.700 metros, la presión alveolar de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio, por lo cual ya estamos en un límite demasiado bajo de oxígeno. Y, y aquí se va a producir la pérdida del estado de conciencia si se sigue respirando oxígeno puro por más tiempo. Este sería el límite al que podemos llegar respirando oxígeno puro. Si queremos seguir ascendiendo, vamos a tener que utilizar la presurización. Sin presurización, y si pudiéramos seguir independientemente de la hipoxia, si no existieran estos daños, lo que veríamos es que a los 19.200 metros los líquidos corporales hierven a 37 grados, por lo cual tampoco podríamos seguir ascendiendo. O sea, la única manera de seguir ascendiendo va a ser bajo presurización. Bueno, los efectos de la respiración crónica de cantidades bajas de oxígeno son distintos a los efectos que se producen de forma aguda. Los escaladores han observado que cuando ascienden lentamente una montaña, a lo largo de periodos de días, respiran con una profundidad mucho mayor, por lo tanto, pueden soportar concentraciones atmosféricas de oxígeno mucho menores que cuando ascienden rápidamente. Este fenómeno se denomina aclimatación. En un plazo de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico va a perder 3/4 de su sensibilidad a las modificaciones de la presión de dióxido de carbono y de los iones hidrógeno. Deja entonces de producirse la eliminación excesiva de dióxido de carbono con la ventilación, que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, y el oxígeno bajo, bajas concentraciones de oxígeno, pueden activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor de ventilación alveolar que en condiciones agudas. A diferencia del aumento del 70% de la ventilación que podría producirse después de la exposición aguda a un oxígeno en bajas concentraciones, la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre un 400 y 500% después de 2 a 3 días de respirar pocas cantidades de oxígeno, lo que contribuye mucho a aportar oxígeno adicional al escalador de montaña. ¿Cómo se produce la aclimatación a una presión de oxígeno baja? Una persona permanece a alturas elevadas durante días, semanas o años, y de esta manera va a aclimatarse cada vez más a la presión de oxígeno baja, de modo que se producen menos efectos adversos sobre el cuerpo. Después de la aclimatación, es posible que la persona trabaje más sin los efectos de la hipoxia o ascienda incluso a alturas superiores. Los mecanismos por los cuales se produce la aclimatación son: por un lado, va a haber un aumento de la ventilación pulmonar, un aumento del número de eritrocitos. Se va a producir también un aumento en la capacidad de difusión pulmonar, un aumento de la vascularización en los tejidos periféricos y un aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el oxígeno a pesar de la presión de oxígeno baja. Aquí podemos ver el efecto de una presión de oxígeno arterial baja para estimular la ventilación alveolar. Cuando la concentración de dióxido de carbono arterial y las concentraciones de protones se van a mantener normales.
Esto se da, por ejemplo, cuando vamos ascendiendo, debido a que a medida que uno asciende, la presión de oxígeno disminuye, pero la presión de dióxido de carbono se mantiene relativamente constante, a menos que haya un aumento en la ventilación. Se puede ver que cuando la presión de oxígeno arterial es mayor a 100 milímetros de mercurio, no va a haber efectos sobre la ventilación alveolar, o sea, no va a haber un aumento. Ahora, cuando la presión de oxígeno arterial comienza a disminuir, vamos a ver más o menos a los 60 milímetros de mercurio que comienza a aumentar la ventilación alveolar. Se va a ver un aumento del doble a los 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Si seguimos bajando la presión de oxígeno arterial, vamos a ver que también la ventilación va a aumentar mucho más. Y podemos llegar a ver hasta 5 veces de aumento de la ventilación. Por lo cual, el estímulo de hipoxia es bastante fuerte cuando las presiones de oxígeno arteriales son menores a 60 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo se produce la aclimatación? Vamos a ver que hay un efecto inicial rápido y un efecto más tardío que se produce a los días o a las semanas. Cuando hay una disminución de la presión en el aire inspirado, una disminución de la presión de oxígeno, y se produce una hipoxia, vamos a ver que hay una disminución en la presión de oxígeno en la sangre arterial. Esta disminución va a estimular a los quimiorreceptores periféricos y de esta manera estos van a estimular al centro respiratorio del tronco encefálico a que haya un aumento en la presión o en la ventilación alveolar. Este aumento de la ventilación alveolar, a su vez, va a volver a aumentar la presión de oxígeno arterial y va a aumentar también el pH. El aumento de la ventilación alveolar, a su vez, va a disminuir la presión de dióxido de carbono. Esto se va a producir porque al aumentar la ventilación se va a intercambiar más rápidamente y va a disminuir entonces esta presión. También va a aumentar el pH. La disminución de la presión de dióxido de carbono y el aumento del pH van a inhibir al centro respiratorio del tronco encefálico, haciendo que entonces este aumento de la presión alveolar no sea tan grande, por lo cual la respuesta inmediata va a ser un aumento de solo 1,64 veces la ventilación alveolar. Ahora, cuando pasan 2 a 5 días, la inhibición por la disminución de la presión de dióxido de carbono va a desaparecer. Por lo cual, lo que vamos a empezar a ver es el efecto de la compensación renal, en donde hay un aumento en la recuperación de protones y de la eliminación de bicarbonato. Entonces se va a producir un aumento de la concentración de protones en el líquido cefalorraquídeo y una disminución de bicarbonato. Este aumento de los protones en el líquido cefalorraquídeo va a estimular al centro respiratorio del tronco encefálico, produciendo aún más un aumento de la ventilación alveolar. Por eso, cuando pasan varios días, vamos a ver un aumento de 5 veces y no de solamente 1,64, porque el efecto inhibidor ya no lo tenemos, el efecto inhibidor de la disminución de la presión de dióxido de carbono. Había además otros mecanismos de aclimatación. Uno de ellos era el aumento de la síntesis de eritropoyetina. Esto producía que se produzca un aumento de la eritropoyesis, o sea, en la síntesis de glóbulos rojos, por lo cual el número de glóbulos rojos va a estar elevado. Esto va a llevar a un aumento en el hematocrito y en el aumento en la cantidad de hemoglobina. Vamos a tener una hemoglobina de 20 gramos por decilitro. Y también va a haber un aumento en el volumen sanguíneo. Todo esto nos va a llevar a un mejor transporte del oxígeno
a los tejidos periféricos que estaban sufriendo la hipoxia. También al pasar semanas va a haber una disminución del gasto cardíaco. Otro mecanismo que se presenta ante la hipoxia es el aumento de la capilaridad tisular y la estimulación de la angiogenia. Vamos a observar también que hay un aumento del gasto cardíaco de alrededor del 30%. El efecto de la hipoxia y el exceso de carga va a producir a su vez un aumento de la capilaridad del ventrículo derecho, y este va a producir un aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar. Otro de los mecanismos de aclimatación va a ser el aumento de la capacidad de difusión a través de la membrana pulmonar, que se va a producir por tres factores. Por un lado, porque va a haber un aumento del volumen de la sangre capilar pulmonar. Esto puede darse por un aumento del óxido nítrico, que ya vamos a ver después que se va a estimular el aumento del óxido nítrico y una vasodilatación. También vamos a poder verlo en un aumento del volumen del aire pulmonar, puede ser debido al aumento de la ventilación, y también por el aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar, como habíamos visto aquí. Todos estos tres factores van a contribuir para que haya una mayor capacidad de difusión a través de la membrana pulmonar. Y por último, el mecanismo de aclimatación a nivel celular. Vamos a tener varias modificaciones intracelulares. Las vamos a ver luego. La respuesta luego de días a semanas es diferente. La reacción ventilatoria empieza a disminuir despacio. Se requieren de años de residencia a grandes altitudes para que se reduzca hasta el valor inicial. También se va a producir una desensibilización gradual a los efectos estimulantes de la hipoxia. La secreción de eritropoyetina va a aumentar pronto cuando se asciende a una gran altitud, pero luego va a disminuir a los 4 días, conforme a la respuesta ventilatoria que se incrementa y a la presión de oxígeno arterial que se va a ir elevando. El incremento de los eritrocitos circulantes, estimulado por la eritropoyetina, va a iniciar a los 2 a 3 días y se va a sostener en el tiempo mientras que el sujeto permanezca a gran altitud. Ahora, ¿cómo se produce la aclimatación celular? Se produce a alturas de 4.000 a 5.000 metros. Y lo que vamos a observar es un aumento en la cantidad de mitocondrias celulares y en los sistemas enzimáticos oxidativos celulares, como por ejemplo en el contenido hístico de citocromo oxidasa. Vamos a ver también un aumento de la mioglobina, lo cual va a facilitar el desplazamiento del oxígeno a los tejidos. Ahora vamos a hablar de los factores inducibles por la hipoxia, que son muy importantes porque serían los sensores los que van a generar los distintos efectos de aclimatación. Estos factores inducibles por hipoxia son factores de transcripción que se unen al DNA, que responden a una disminución de la disponibilidad de oxígeno, o sea, a la hipoxia, y activan varios genes que codifican para proteínas necesarias para el suministro adecuado de oxígeno a los tejidos y el metabolismo energético. Los factores inducibles por hipoxia están presentes prácticamente en todas las especies que respiran oxígeno, desde los gusanos primitivos hasta los seres humanos. Un poquito de agua. Bueno, algunos de los genes controlados por los factores inducibles por hipoxia, especialmente el IF1, son los genes asociados al factor de crecimiento endotelial vascular, que estimulan la angiogenia. ¿Ven cómo se conecta ahora todo esto? O sea, que esta angiogénesis y aumento de la capilaridad que veíamos está conectada con el factor IF. ¿Sí? IF va a estimular estos genes. Luego vamos a ver también genes de la eritropoyetina,
que estimulan la producción de eritrocitos, otro de los mecanismos de aclimatación, que era el aumento de eritropoyetina, los genes mitocondriales que intervienen en la utilización de energía, genes de las enzimas glucolíticas implicados en el metabolismo anaerobio, ¿sí? Para que se pueda seguir produciendo ATP aún a bajas concentraciones de oxígeno, genes que aumentan la disponibilidad del óxido nítrico, causante de la vasodilatación pulmonar. Esto es lo que había dicho antes del aumento de la difusión a través de la membrana, es que aumento de la vasodilatación. En presencia de oxígeno adecuado, las unidades de IF necesarias para activar diversos genes están reguladas a la baja e inactivas por hidrolasas de IF específicas. Los factores IF están conformados por subunidades alfa y beta. En tejidos con oxigenación normal, las unidades alfa se unen rápidamente a la ubiquitina y se destruyen en el proteasoma. En el caso de la hipoxia, las hidrolasas de IF están inactivas, lo que permite la formación del complejo de IF transcripcionalmente activo. Las células hipóxicas, en las células hipóxicas, las subunidades alfa se dimerizan con las subunidades beta y los dímeros activan los genes que producen los factores angiogénicos y eritropoyetina, entre otros genes. Así pues, los IF actúan como un conmutador principal que hace posible que se detecte la hipoxia y se produzca la aclimatación. Ahora vamos a hablar de un mal que se llama mal de altura agudo y del edema pulmonar que se produce también a las grandes alturas. Un pequeño porcentaje de personas que ascienden rápidamente a alturas elevadas presenta una enfermedad aguda y pueden morir si no se le administra oxígeno o se lo lleva rápidamente a una altura más baja. La enfermedad comienza desde algunas horas hasta aproximadamente 2 días después del ascenso. Con frecuencia se producen dos acontecimientos: el edema cerebral agudo y el edema pulmonar agudo. El edema cerebral agudo se va a producir por la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales inducida por la hipoxia. Esto va a producir un aumento en la presión capilar y un aumento de la fuga de líquidos. Como efectos vamos a tener una desorientación grave y una disfunción cerebral cuando tenemos un edema cerebral agudo. Ahora, en el edema pulmonar agudo, esto se va a dar por la constricción de las arteriolas por la hipoxia. Habíamos visto que cuando había un bajo flujo de oxígeno en una zona, o sea, una mala ventilación en ciertos alvéolos, se producía una vasoconstricción que hacía que la sangre vaya a las zonas más oxigenadas, más ventiladas. Entonces, eh, lo que vamos a ver aquí es que por la constricción de las arteriolas por la hipoxia, cada vez va a haber más flujo sanguíneo pulmonar que se desvía hacia cada vez menos vasos pulmonares no constreñidos. De esta manera aumenta la presión capilar y se produce un edema, o sea, se libera líquido. Mal de altura crónico. O sea, hay un mal de altura agudo y un mal de altura crónico. De manera ocasional, una persona que permanece demasiado tiempo a la altura elevada va a presentar el mal de altura crónico, en el que se producen los siguientes efectos. Por un lado, se va a producir que la masa de eritrocitos y el hematocrito van a ser excepcionalmente elevados. La presión arterial pulmonar se eleva incluso de lo normal durante la aclimatación. Se produce una gran dilatación del lado derecho del corazón, comienza a disminuir la presión arterial periférica, se va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva y con frecuencia se produce la muerte, salvo que se traslade a la persona a una altura menor. ¿Cuáles son las causas de las secuencias de estas secuencias de acontecimientos? Bueno, por un lado, la masa de eritrocitos aumenta tanto la viscosidad sanguínea que este aumento de la viscosidad tiende a reducir el flujo sanguíneo tisular. De este modo,
comienza a disminuir también la liberación del oxígeno. Se va a producir vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debido a la hipoxia pulmonar. Esta vasoconstricción se debe al efecto constrictor vascular hipóxico, que normalmente actúa para derivar el flujo sanguíneo desde los alvéolos que tienen un oxígeno bajo hacia los que tienen un oxígeno alto. Sin embargo, como hasta ahora todos los alvéolos tienen un oxígeno bajo, se produce la constricción de todas las arteriolas, aumenta excesivamente la presión arterial pulmonar y se produce insuficiencia del lado derecho del corazón. El espasmo arteriolar alveolar deriva la mayor parte del flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares no alveolares, produciendo de esta manera un flujo sanguíneo de cortocircuito pulmonar excesivo en el que la sangre se oxigena poco, lo cual complica más el problema. La mayoría de las personas con este trastorno se van a recuperar en un plazo de días o semanas cuando se trasladan a una altura menor.